Bienvenidos a esta presentación acerca del carácter de Dios, del pacto eterno. Y qué mejor que iniciar esta serie abordando el tema de la libertad de elección, libre albedrío. ¿Es posible que haya libertad cuando se utiliza la fuerza? ¿Se puede decir que una persona es verdaderamente libre si hay de por medio fuerza o coerción o imposición? ¿Dios utiliza la fuerza? Intentando dar respuesta a estas preguntas, vamos a ir descubriendo cuál es el verdadero carácter de Dios y de su reino. Leeremos para comenzar Isaías capítulo 14, versículos 12 y 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios me levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vemos en estos versículos cómo todo el ser está centrado en el yo. Yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono, yo seré semejante al Altísimo. En resumidas cuentas, vemos a Lucifer queriendo despojar a Dios del trono y él ocupar ese lugar. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible llegar a esta extrema situación? En Ezequiel capítulo 28, versículo 14 al 18 nos dice: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Dios creó a Lucifer perfecto en todas las cosas. Era perfecto hasta que se halló en él maldad. ¿En dónde estaba la maldad? ¿De dónde surgió la maldad? De repente se encontró que en él había maldad. En él surgió la maldad, y esto como resultado de la multitud de sus contrataciones, de la multitud de un comercio implicado aquí, de un tratar, de un influir, de un ir y venir, de un tratar de influir y obtener una ganancia propia entre los ángeles. Quiso ponerse como Dios sobre ellos. Se enalteció su corazón por su hermosura, corrompió su sabiduría como causa de su resplandor, y con la iniquidad de sus contrataciones ensució su santuario, ensució su ser con su maldad, ensució su propio ser con violencia y pecado. Al mirarse a sí mismo, al compararse con los demás en lugar de dar gloria a Dios, hizo que él se enalteciera, y en ese enaltecerse se corrompió, se ensució. Y en ese mirarse y compararse con los demás, quiso ser igual a Dios. Pero como no es Dios, así se corrompió su corazón, queriendo ser Dios. Entonces Lucifer entra en un comercio, en un tráfico de influencias, busca un camino de destrucción propio, busca una vida independiente de Dios, y allí pierde su identidad. Pierde Lucifer aquello que le da valor y sentido a su existencia, y se queda vacío. Al rechazar a Dios y envidiar su condición, en esta obra se llena de violencia. Así es como Satanás profanó su santuario. Entonces, ¿en dónde se halló violencia por primera vez? En Satanás. Ahora, esta experiencia vivida por Lucifer fue transferida también a los hombres, Adán y Eva. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente:
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La serpiente le dice a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pregunto, ¿qué nos dice esto de que está diciendo la serpiente acerca del carácter de Dios? Vemos ahora a Eva tratando de corregirlo, cuando Dios realmente dijo que no comieran de un solo árbol para que no muráis, porque Dios había dicho, de cierto moriréis. Con respecto a esto viene una pregunta muy importante. ¿Esto que dijo Dios es una advertencia o es una amenaza? ¿Es una señal de alerta amorosa de Dios o es una amenaza directa de muerte? Y vemos en el diálogo que la serpiente responde, no moriréis. Al decirles que no van a morir, la serpiente realmente les está diciendo que hay vida en sí mismo, que ellos tienen vida independiente de Dios o pueden tener vida independiente de Dios, que no necesitan de Dios. Ese era el mensaje de Satanás, que Satanás estaba diciendo con estas palabras a Eva. Y esto tiene grandísimas implicaciones, y una de ellas es que la ley de Dios viene a ser arbitraria. Así que al aceptar la mentira de la serpiente de que hay vida independiente de Dios, transforma la ley de Dios y sus mandamientos en algo arbitrario, en algo restrictivo. Se comienza a ver la ley de Dios detrás del velo, algo opuesto a la libertad y al bien del ser humano. Además, en esto Satanás agrega, seréis como dioses. Y con estas palabras está nuevamente haciendo su comercio, vendiendo su idea, haciendo negocio, haciendo tráfico de influencia y finalmente participando de su mismo procedimiento hasta convertirse también en violentos. Por ejemplo, Eva se mira a sí misma, comienza a sentirse insatisfecha de su propia condición, así como Satanás, y quiere llegar a ser Dios. Por eso es que comió del árbol y también dio a Adán. Aquí surge la violencia. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Violencia es lo que experimentó Eva al codiciar el árbol y tratar de arrebatar lo que no era suyo, tomando algo para satisfacer el yo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Ahora retumba en sus oídos las palabras, de cierto moriréis. Vuelvo y pregunto, ¿esta frase, de cierto moriréis, es una advertencia amorosa o es una amenaza? ¿Cómo Adán y Eva entendieron estas palabras? ¿Recuerdan lo que dijo Adán? Tuve miedo y me escondí. Adán y Eva realmente se llenaron de miedo y se escondieron, porque tenían miedo de Dios y de la muerte. ¿Y por qué tenían miedo? Ellos tenían miedo porque se salieron de la voluntad de Dios. Ahora ellos tenían un nuevo orden mundial en sus mentes. Ahora querían preservar su vida. Tenían miedo de Dios y de lo que pensaban que Dios haría con ellos. Ahora Dios viene a ser un enemigo para ellos.
Están llenos de desconfianza y pierden su identidad como hijos de Dios. Y ahora inicia la búsqueda de ser alguien, arrebatando lo que no nos pertenece. Esto significa hacerle culto al yo. Y esto es violencia. Y esto lo vemos en la violencia hacia el Hijo de Dios en la instauración de los sacrificios de cordero. El deseo humano de satisfacer el yo es violencia contra el Hijo de Dios. Y vemos en el hijo de Adán y Eva, por ejemplo, Caín, matando a Abel, fruto. Y el hombre queda esclavo y no hay manera de salir de esa condición en la que el hombre está sin identidad y sin valor, considerando a Dios ahora como un enemigo. Así el hombre, entregado a sus propias pasiones irregeneradas e irrefrenadas y a Satanás, porque el hombre tiene un vacío. Solo Dios puede llenar ese vacío. Solo Dios puede volver al hombre a su condición original y darle paz. Pero, ¿cómo puede Dios hacerlo? Lo puede hacer mostrándole al hombre cuánto lo ama, dando a su Hijo unigénito por amor a nosotros, para que el hombre aprenda que Dios lo ama tanto como a su Hijo. Pero ahora debe ser uno por uno, hombre por hombre. Cada hombre tiene la facultad de elegir, aceptar o rechazar al Padre. Leeremos Jeremías capítulo 21, versículo 8. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y de muerte. Otro texto, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios pone dos caminos ante nosotros. Dios nos llama, nos insta a que elijamos el camino de la vida. Elijamos a su Hijo para que nos vaya bien. Y esto es libertad de elección. Libre albedrío es la posibilidad que nos da nuevamente de poder elegir, ejercer esa libertad. Así hemos visto cómo la violencia surgió primero en el corazón de Lucifer. Luego vemos cuando entró al hombre y éste elige seguir ese mismo camino. Y el uso de la fuerza ahora queda dentro de la familia humana. De allí en adelante. Y podemos palpar en esto que estamos estudiando que el uso de la fuerza es propio del reino de Satanás. Vamos a leer Salmo capítulo 58, versículo 1 y 2. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pasar la violencia de vuestras manos en la tierra. Este texto realmente nos dice que violencia es injusticia, es iniquidad. En el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 6 y 7 nos dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Ahora vemos lo que nos dice Habacuc capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El texto nos dice que al contemplar violencia y destrucción, se levanta más violencia y contienda. Realmente somos transformados mediante lo que estamos contemplando. Por ejemplo, un país violento genera más violencia cuando los que no participan aún de esa violencia vienen a ser participantes de esa misma violencia cuando contemplamos con nuestros sentidos esa misma violencia. Ahora pregunto, ¿en quién se origina la violencia? ¿Quién es el violento? ¿Dios o Satanás? ¿Quién es el destructor? ¿Dios o Satanás? Realmente Satanás es el violento y es destructor. Quizás en este punto podríamos preguntarnos, ¿por qué la Biblia dice que Dios destruye? Primero, Dios es creador de todas las cosas y es creador de la libertad. Él nos da la libertad de decidir qué carácter incluso queremos tener.
Él no obliga a nadie. Él no violenta el libre albedrío. No forza a nadie a aceptarle. Realmente somos libres. Pero ahora somos esclavos de la violencia, de nuestro corazón, de nuestra carne. Ni Satanás puede obligarnos, ni tampoco ninguna persona debe amenazar nuestra conciencia. Dios nos ha hecho libres. Y si es nuestro gusto, incluso autodestruirnos a nosotros mismos, si eso es lo que deseamos, Dios, indignado, se hará a un lado. Cuando decidimos rechazar definitivamente a Dios, Él ya no puede protegernos y retira su protección. Y entonces Dios permite que suceda nuestra destrucción. O sea, se dice que Dios destruye cuando Él permite que suceda, ya sea alguna destrucción o la muerte. Se dice que Dios hace lo que permite. Repito, se dice que Dios hace lo que permite. Dios en su dolor nos deja, nos abandona a nuestra decisión. Él es demasiado caballero para no obligarnos a retroceder en nuestro camino de muerte sin antes ya habernos alertado o darnos a conocer su amor. Ahora quiero mencionar 3 ejemplos acerca de una mente violenta o de la carne. Primero de ellos, el apóstol Pablo. ¿Recuerdan ustedes? Aunque sí era un hombre sincero, pero era violento, porque fue educado en la escuela de los fariseos, quienes eran realmente una secta religiosa. Tenían como base la educación griega. Los griegos creían en Zeus, su dios de los rayos, era violento, vengativo. Y ahora los fariseos enseñaban que el Dios verdadero, el Dios de Israel, era así como Zeus. Y vemos esto en los frutos de Saulo, perseguidor, violento. Pero Dios lo encontró. Estaba perdido y fue hallado. Antes tenía la mente de Satanás, una mente violenta, y fue cambiada a la mente de Cristo. Una mente que contempla al Padre tal como Él es. Otro ejemplo, la Santa Inquisición o el Ministerio de Inquisición. Estas personas ejercían violencia contra los cristianos en el nombre del Dios verdadero. Pero, como sabemos, Satanás estaba detrás de todo esto. Realmente a la mente de Satanás le gusta el derramamiento de la sangre. De alguna manera la Inquisición creía que Dios era violento y que Dios tenía su propio sistema de ejecución, de justicia, pero en realidad eso era violencia. Como ya lo mencioné, tiene su origen en la carne, en el yo. Recuerden que cualquier culto al yo es violencia contra el Hijo de Dios. Ahora, el último ejemplo. Hay muchos ministerios hoy en día que promueven el amarillismo, promueven la violencia, una noticia acá, otra noticia acá. Recordemos que la contemplación de la violencia produce en nosotros violencia. Si promovemos el terror, lo que nos va a mover es el terror. No debemos desviar nuestra mirada de Cristo y ponerla en toda la maldad que ocurre en la tierra. Ojo, no estoy diciendo que es malo conocer las noticias actuales de la profecía. Lo que estoy diciendo es que seguiremos teniendo la mente carnal, la mente del yo, la mente de Satanás, si solamente estamos contemplando la violencia. Digo que debemos procurar tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, la mente de Jesús, esa mente que contemplaba al Padre tal como Él es. Y no debemos promover o forzar la conciencia a través del sensacionalismo. Toda mente sensacionalista, toda mente del yo, siempre será decepcionada. Les recomiendo por favor leer los sermones del pastor Alonso Jones, sermón 12, 13 y 14 de la Conferencia General de 1893. Ahí van a encontrar una explicación más amplia del concepto de las mentes que les estoy tratando de explicar. Así que imponer algo es violencia. Imponer algo es injusticia. Imponer algo que va en contra de la forma de ser de Dios. El gobierno de Dios realmente es voluntario, es libre. Por eso Dios no viene y te dice, mira, aquí están 2 tablas de piedra para que las obedezcas. Tienes que obedecerla. No, si no estás perdido. Cuando presentamos la ley de esta forma, hermanos,
no estamos presentando correctamente el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es libertad. Dios desea implantar su ley en el corazón por medio de Cristo. Y esto realmente es voluntario. Dios produce en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Él quiere lo bueno para nosotros. Él quiere la felicidad para nosotros. Y la plena felicidad se experimenta cuando hay libertad. Es propio del reino de Satanás el imponer, el uso de la fuerza, la violencia, engañar buscando satisfacer el yo. Así el hombre cayó en las manos de Satanás al principio y perdió el verdadero concepto del carácter de Dios. Y pensó que Dios era así porque él era así, violento. Vuelvo y pregunto, ¿existe libertad cuando se hace uso de la fuerza? ¿Cuando hay coerción? ¿Cuando hay amenazas de muerte? Si Dios usa la fuerza, ¿se puede decir que Él es creador de la libertad? Si Dios es amor, ¿el amor también amenaza de fuerza? ¿Amenaza con muerte? ¿Está bien usar la fuerza o el terror para que la gente acepte a Cristo? ¿No es acaso el uso de la fuerza, de la coerción, de las amenazas, las causas principales del dolor y del sufrimiento en este mundo?